Y vamos a seguir hablando acerca de la fe. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de lo que es vivir por fe, de lo difícil que se nos hace cada día vivir por fe, porque estamos viviendo en tiempos, no solo tiempos difíciles, sino tiempos en los que estamos siendo bombardeados por medio de los medios de comunicación acerca de la inefectividad de Dios. Eso es lo que nos han hecho creer, lo que nos quieren hacer creer, que Dios ya pasó de moda, que la iglesia pasó de moda, que la iglesia está retrógrada, que no tenemos ideas absurdas y cosas como esa. Pero nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tenemos que estar muy seguros de la palabra que vivimos, de la palabra que predicamos. Yo le hablaba acerca de Primera de Corintios, ¿verdad? 1:18, que dice que la palabra de la cruz, ¿verdad?, es locura al que se pierde. Ellos no pueden entender de esto. Es locura para aquellos que nunca han recibido a Cristo, que nunca han tenido experiencias de primera mano con Él. Es una palabra de locura, pero para aquellos que han conocido a Dios de primera mano, aquellos que han tenido esas experiencias cercanas con Dios, aquellos que han entendido lo que Dios es capaz de hacer en una vida, aquellos que han experimentado en sus vidas los cambios, las sanidades, las transformaciones, las restauraciones. Esos saben que Dios simplemente viene y cambia una vida y la restaura y hace algo diferente para nosotros. Dios es real, Dios es único, Dios sigue haciendo esos cambios, Dios sigue obrando. Por eso nosotros no podemos dejarnos distraer por ese bombardeo de información que el mundo quiere pues enviarnos para cambiarnos nuestra manera de pensar, para inculcarnos una manera diferente. Por eso es que Romanos 12:2 dice que no podemos dejar, ¿verdad?, que las corrientes de este mundo, los cambios de este mundo, la manera de pensar de este mundo venga a nosotros, sino que debemos ser transformados por la palabra, debemos ser renovados por la palabra de Dios. Y no hay otra forma de que usted y yo podamos vivir por fe si no es por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente tiene el poder para cambiar nuestra vida, no solamente tiene el poder para renovar nuestra vida, sino que tiene el poder para inculcarnos una forma de vida diferente, una manera en la que no solamente podamos agradar a Dios, sino que también podamos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y que nuestra vida cambie, que nuestra historia cambie, que nuestra familia sea tocada, que así como nuestra mente está siendo renovada, también nuestra familia va a estar siendo renovada y todos aquellos que están a nuestro alrededor van a ser cambiados y renovados por medio de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Es importante entender que no importa en qué situación tú te encuentres hoy día, no importa, tal vez estés atravesando una crisis, tal vez tu familia no se encuentra en la forma en que tú quisieras que ellos estuvieran, tal vez tus finanzas están atravesando crisis. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estás viviendo o atravesando en este momento. Lo único que yo sé es que Dios tiene un plan para tu vida y que si tú te sujetas al plan de Dios, si tú vives de acuerdo al plan de Dios, Dios va a hacer algo y va a poder suplir todas tus necesidades. Y cuando digo suplir todas tus necesidades, no solamente estoy hablando de lo material, que es lo que ahora el mundo nos bombardea con las cosas materiales. La iglesia, mucha parte de la iglesia de Cristo en ese tiempo está enfocado en lo material. Pero ¿qué sucede con la vida emocional y espiritual de la gente, de los hijos de Dios? Eso es lo más importante. Jesús no vino a traer un reino de riquezas. Y cuando Él prometía el reino, por eso fue que no fue aceptado ampliamente por los contemporáneos de su época. ¿Por qué? Porque Él no estaba trayendo el reino que ellos querían. Él estaba trayendo un reino espiritual. Él estaba trayendo un reino diferente. Entonces, por eso no lo aceptaron de la manera, ¿verdad? Se burlaron de Él en ese momento. Tú y yo tenemos que tener cuidado porque estamos escuchando las mismas burlas de Jesús en la cruz hoy en día. ¿Y por qué? Porque Él no vino a traer el reino que ellos esperan. Pero tú y yo, si somos obedientes a la palabra de Dios, si vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios, si seguimos caminando por fe todos los días de nuestra vida, vamos a ver también las necesidades materiales suplidas,
pero Él quiere primero que nada restaurar nuestra alma, restaurar nuestro espíritu, restaurar todo lo que el enemigo ha dañado en nuestra vida. Así que si esa persona eres tú que estás atravesando problemas, sigue viviendo por fe, sigue creyendo en las promesas que Dios ha dado. Hay una fe que no puede ser quebrantada. Hay algo que usted tiene que entender. La verdad de Dios es mayor que cualquier realidad que usted puede estar viviendo. La verdad que se expresa en la palabra de Dios es mayor, es absoluta, no tiene cambio. En la palabra de Dios no hay sombra de variación. Por eso usted tiene que perseverar en esa promesa, en lo que Dios ha prometido ya en su palabra, en lo que ya Dios ha hablado, en esa vida abundante que Él prometió. Así que usted tiene que creer lo que Dios dice. Vivir por fe nunca fue dicho en ninguna parte de la Escritura. Usted va a decir, el justo por la fe vivirá y será fácil. No, eso no es lo que dice. Simplemente dice que por fe el justo vivirá. Así, punto. Debemos vivir por fe, fácil o no fácil. No importa qué tan difícil sea la situación, nuestra fe tiene que estar bien establecida. No puede ser una fe variable, tiene que ser una fe incuestionable, una fe que tenga los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de esa fe. Y si usted no tiene el objeto de su fe bien establecido, usted entonces va a estar como la veleta del mar, ¿verdad? De un lado para otro, y no va a poder obtener resultado. Pero cuando su fe está puesta en el objeto correcto, en Jesús de Nazaret, entonces usted va a ver los resultados en su vida. Necesitamos, ¿verdad?, que usted y yo nos pongamos de acuerdo en cuanto a la fe verdadera. ¿Y cuál es la fe verdadera? Aquella que cree que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó para darnos vida eterna. Y que cuando Él dijo, yo he venido para darle vida y vida en abundancia, Él estaba hablando la verdad. Él estaba estableciendo un principio. Esa es nuestra fe. Cuando usted y yo somos hechos justos por cuanto nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, usted y yo empezamos a ser esos justos que debemos vivir por esa fe. Y cuando vivimos por esa fe y creemos la palabra de Dios sin dudar en ella, simplemente creemos en esa palabra, confiamos en lo que Dios ya nos ha prometido, usted va a ver cosas suceder, usted va a ver cambios en su vida, en su hogar, en su familia y en todas las áreas de su vida. Eso es vivir por fe. Vivir por fe quiere decir que vamos a confiar en las promesas de Dios. Vivir por fe quiere decir que no vamos a dudar por el calor de la prueba. Vivir por fe quiere decir que sin importar lo que diga la bolsa de valores, los gobiernos de ese mundo, las guerras que estén sucediendo a nuestro alrededor, los desastres naturales o las pandemias globales, nosotros vamos a seguir creyendo que la palabra de Dios es verdad, que es la verdad por la que nosotros vamos a vivir, y por tanto lo que diga esa palabra es el manual por el cual nos vamos a regir. Y usted y yo vamos a vivir por fe. Vivir por fe no es fácil, claro que no lo es. Pero si tú y yo nos determinamos a creerle a Dios, a depender de Dios, a confiar en Dios, vamos a ver cosas suceder, ¿verdad? Muchas veces nos dicen que, o nos tratan de hacer cambiar nuestra mentalidad en cuanto a lo que Dios ya ha hablado en su palabra. Bueno, eso era para aquel tiempo, eso ya ha cambiado, ya no hay, ya estamos viviendo otra época, eso pasó de moda. Déjeme decirle que la palabra de Dios no está sujeta a las corrientes de este mundo, por tanto, no puede pasar de moda en ninguna forma. La palabra de Dios es única, es viva, es eficaz. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Dice la palabra de Dios, no dejaos de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y los que están yendo a la iglesia, pues van un domingo sí, otro no, están, ¿verdad? Un compromiso un poco así, pues bastante flojito. Y es una actitud poco pasiva la que hemos visto. Y la fe de Dios, aunque Dios nos manda a vivir por fe, no quiere decir que vivir por fe tiene que estar pasivo, ser conformista, vivir una vida pues así, que hoy sí, mañana no, que lleno de duda, que se pone a prestarle atención a todo lo que está sucediendo a su alrededor en vez de enfocarse en lo que Dios quiere que usted le crea.
nosotros los hijos de Dios debemos vivir por fe, pero nuestra fe tiene que ser una fe activa, tiene que ser una fe enfocada en Dios, una fe que le crea a Dios, una fe que no duda, una fe invariable, una fe que le dice: Dios, yo te creo y aunque no vea todavía los resultados por los que estoy creyendo, voy a seguir viviendo por fe. No importa si esto está bien o está mal. Yo no vivo por lo que el mundo vive, yo vivo por lo que tú dices, por lo que habla tu palabra, por las promesas que tú me has dado. Cuando nosotros nos enfocamos en las promesas de Dios, vemos cambio, vemos resultado, vemos la diferencia en nuestras vidas. Muchas veces usted no entiende por qué está viviendo un problema y realmente yo no podría explicarle el por qué usted está atravesando la situación que está atravesando. Yo no podría decirle el por qué usted está viviendo esta situación difícil, pero sí le puedo decir que si usted confía en Dios, usted va a poder salir de ese lugar donde usted se encuentra, de esa situación difícil que está atravesando. Tiene que confiar en Él. Hay veces que nosotros, pues como hijos de Dios, atravesamos situaciones que no entendemos el propósito detrás de la prueba. Y únicamente cuando pasa el tiempo, cuando miramos atrás y vemos lo que sucedió, y decimos: wow, ahora entiendo por qué. Y así ha sucedido, pues muchas veces nosotros no vemos, ¿verdad? No vemos esto, pero entienda que esa situación difícil que usted está atravesando no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios la crisis, no es la voluntad de Dios la violencia, no es la voluntad de Dios la pobreza, no es la voluntad de Dios la enfermedad. Si esto está sucediendo, no es porque Dios se lo envió a su vida, pero sí es la voluntad de Dios la sanidad, sí es la voluntad de Dios, ¿verdad? Las necesidades suplidas, sí es la voluntad de Dios la restauración de su vida y de su alma. Así que usted créale a las promesas de Dios, créale a esa palabra que Dios le ha dado, porque una de las cosas que Jesús nos exhorta en la Escritura es a pedir y a pedir bien, a pedirle a Él, a ir al trono de la gracia para el oportuno socorro, para pedirle creyendo que lo que usted está pidiendo, Él es bueno y misericordioso para dárselo. Cuando usted le cree a Dios, usted va a ir sin dudar y le va a pedir y le va a creer a Dios, ¿verdad? Pero hay gente que dice: bueno, pero es que yo le he estado pidiendo y Dios no me ha contestado. Bueno, sí, ciertamente puede ser que Dios no te haya contestado, pero hay varias razones para ello. Por ejemplo, una de ellas puede ser que usted no esté listo para recibir. El miércoles de la semana pasada yo decía: hay muchas personas que si hubieran recibido lo que le estaban pidiendo a Dios, ya no estarían aquí en la iglesia, ya no estarían buscando de Dios, se habrían ido del mundo, se habrían ido y su vida se hubiese perdido. Y Dios te ama tanto, Dios ama tanto, ¿verdad?, tu vida, que ha preferido no darte específicamente eso que le estás pidiendo para que tu alma no se corrompa y no se pierda eternamente. Muchas veces tenemos que esperar que esos cambios que son tan necesarios en nuestra vida se produzcan, que nuestro carácter sea formado, que nuestra vida sea transformada para poder asimilar las bendiciones de Dios de la manera correcta, sin que nos dañen, ¿verdad? Y esa es una de las razones que muchas veces no vemos todas las cosas, pero esto se trata de fe. Tenemos que madurar, por supuesto, espiritual y emocionalmente para ver la bendición de Dios, pero tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir creyéndole a Dios, tenemos que seguir viviendo por las promesas. Vivir por fe es vivir creyendo las promesas de Dios. ¿Qué dijo Dios acerca de lo que estás viviendo? ¿Qué dijo Dios acerca de esa situación específicamente? Vaya a la Escritura. Oh, pastora, pero es que ningún profeta me ha dado una palabra. Usted no necesita una palabra. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Mire, no importa cuántas pandemias globales hayan, no importa las crisis mundiales, ya sean crisis económicas, ya sean guerras, no importa los problemas políticos que estén sucediendo, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estado sentado en su trono y su palabra se va a cumplir, aunque tú y yo no la creamos, aunque tú y yo no la veamos, aunque tú y yo no lo sintamos, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Y lo hemos visto, siempre lo vemos, una y otra vez vemos cómo Dios hace lo que Él ha prometido que haría. La fe desata el poder de Dios. Cuando usted le cree a fe, usted cree por fe, ¿verdad?, las promesas de Dios, y usted cree lo suficientemente, ¿verdad?, esas promesas, usted está desatando suficiente poder para que Dios haga lo que Dios
prometió que haría. Siempre le digo, hay gente que pide y pide mal, así como dice el libro de Santiago, que pide para sus propias ambiciones personales. Entonces Dios no contesta esas oraciones, pero cuando usted hace una petición de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que ya Dios ha decretado, usted está uniendo su fe con los decretos de Dios, y esto va a desatar el poder de Dios y va a provocar que algo suceda aquí en la tierra. Por ejemplo, usted está creyendo por una sanidad y usted dice, bueno, por la llaga de Jesucristo yo ya he sido sanado. Es mi derecho como hijo de Dios ser sano, ser sana. Es algo que ya Cristo alcanzó para mí en la cruz del Calvario. Es parte de mi legado espiritual, es parte de la obra de la cruz. Así que yo tengo derecho a ser sano. Empieza usted a decretar esa sanidad sobre su cuerpo. Háblele a su cuerpo, háblele por fe. Diga, Señor, yo creo que soy sano, que soy sana, que tú puedes hacer la obra en mi cuerpo. Y empiece usted a creer y a moverse por fe, creyendo que lo que Dios prometió que haría lo va a hacer. Usted está uniendo su petición de oración con los decretos de Dios. Padre, yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata. Dice tu palabra que no hay simiente que mendigue pan. No hay un hijo de Dios que esté desamparado, ni que su simiente va a mendigar el pan. Así que yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que esa provisión va a venir. Tú vas a suplir ese trabajo, tú vas a suplir el pan nuestro de cada día, no tendrá falta de ningún bien. Y usted está uniendo sus decretos a lo que la palabra de Dios dice. Usted actúa por fe, habla por fe, le da gracias, Señor, porque yo sé que ya lo hiciste, yo sé que hecho está, yo sé que de alguna forma tú lo vas a hacer, y usted está viviendo por fe. Usted está creyendo por fe, pero no son palabras vacías. A esas palabras usted le está uniendo a la palabra de Dios, pero usted le está uniendo su fe. Usted está creyendo que va a haber algo diferente, que va a suceder algo diferente, porque mucha gente hace declaraciones, pero se queda ahí en pura palabra. No, póngale su fe, haga decreto, pero Señor, gracias, estoy confiado, estoy tranquilo, porque aunque no estoy viviendo lo que quiero vivir, yo sé que tú vas a darme lo que yo necesito. Yo sé que tú me vas a proveer todas mis necesidades. Yo sé que mi familia no tendrá falta de ningún bien. Y usted empieza a darle gracias a Dios antes de ver la necesidad suplida. ¿Por qué? Porque es parte de vivir por fe, el ser agradecidos, el darle gracias a Dios, el creerle a Dios, el vivir por fe. No es fácil, lo hemos dicho una y otra vez, pero es la única forma de vivir en el reino de Dios. Es la única forma de recibir las promesas de Dios, viviendo por fe, creyendo por fe, moviéndose por fe, creyéndole que Dios lo va a hacer. Porque la fe es presente, la fe es ahora, la fe tú le crees hoy que Dios va a hacer algo hoy, no mañana, no en el futuro, porque eso sería esperanza. Y la esperanza es que algún día Dios vaya a hacer algo. Eso no es fe. Muchos de nosotros creemos que vivimos por fe porque creemos, oh, un día Dios me va a sanar. No, Dios me sana hoy. Hoy puede ocurrir ese milagro. Hoy puede ocurrir el milagro que tú estás esperando. Estamos creyendo las promesas de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado tuyo. Dios tiene cuidado de nosotros. Él te dice, ¿qué hijo le pide al padre pan y éste le dará piedra? Dice, si yo visto las flores del campo, si yo le doy de comer a los pajarillos en el campo, ¿cómo no te voy a dar lo que tú necesitas? Eso es lo que tú y yo necesitamos para vivir por fe. Si usted vive confiando en Dios todos los días de su vida, si usted le cree a Dios todos los días de su vida, Dios va a hacer algo diferente en tu vida. Dios va a traer cambios a tu vida. Dios va a traer cambios rotundos y maravillosos. Tú y yo tenemos que creerle a Dios. Muchas veces no vemos la oración, entonces ahí mismo nos dejamos de orar, dejamos de creer, dejamos de confiar en Dios. Y simplemente tal vez estaba Dios a punto de desatar el milagro, y en el momento en que usted y yo pusimos nuestra fe a un lado y nos enfocamos en el temor o en la duda o nos ponemos a pensar en ¿será? ¿No será? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será esto simplemente qué es lo que sucede? Que retrasa la promesa de Dios. Tú y yo tenemos que vivir por lo que Dios ya nos ha prometido. La palabra de Dios es nuestra seguridad. La palabra de Dios es locura al que se pierde, pero es poder de Dios para los hijos de Dios que vivimos por esa palabra,
que vivimos por esas, ¿verdad? Por lo que Dios tiene. Para mí, vivir por fe no es una opción, porque Dios no nos dice que vivamos por fe si queremos. Vivir por fe es una decisión que usted y yo tenemos que tomar todos los días de nuestra vida, porque solamente podemos agradar a Dios cuando vivimos por fe. Así como dice Romanos 11:3, ¿verdad? Solamente se puede agradar a Dios cuando se vive por fe. Y usted y yo tenemos que vivir por fe. Y vivir por fe es creerle a Dios, es depender de Dios en todo, de día y de noche, sin importar las cosas que podamos estar viviendo, sin importar lo difícil que se vea todo. Simplemente cuando usted y yo decidimos creerle a Dios, cuando usted y yo decidimos depender de Dios, estamos agradándole a Él. Es una decisión agradar a Dios. Y la única forma de hacerlo es viviendo por fe.